Bueno, mis amigos, continuamos aquí en este su programa 70 veces 7 y ahora estamos aquí en el rinconcito donde celebramos nuestra sesión sin hipocresía. Y hoy traemos un tema súper interesante, un tema que realmente nos inquieta muchísimo y empieza con una historia. Empieza con este verso donde Jesús dice: ¿no me he permitido hacer lo que quiero con lo mío? La pregunta fue pronunciada por Jesús en una parábola que él inició diciendo: el reino de los cielos es semejante. La parábola está registrada como parábola de los obreros de la viña. Y lo que ocurre en esta sensacional historia es que un hacendado decide contratar obreros para su viña y contrató a un pequeño grupo de obreros bien de mañanita, pero pasadas algunas horas notó que le era necesario conseguir más obreros. El verso 3 en realidad resalta no que aquel hacendado necesitaba más trabajadores, sino que ya siendo las 9 vio que aún muchos pululaban por aquel lugar sin que nadie le contratara. Y encontramos un hecho sobresaliente, pues mientras los primeros trabajadores al parecer reclamaron un convenio de trabajo que implicaba cuánto se le pagaría, con el segundo, tercer y cuarto grupo el trato fue diferente. Esto seguramente estaban ansiosos, pues pasaban las horas y nadie les contrataba, por lo que no se sentían en condiciones de reclamar como los primeros que se le fijara una cuota. Solo querían regresar a sus hogares con algunos reales. ¿Por qué habéis estado aquí parado todo el día sin trabajo? Porque nadie nos contrató. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Todos los jóvenes estudiantes en los años 70, 80 y mediados de los 90 leímos el Manifiesto Comunista, donde Carlos Marx y Federico Engels manifestaron, o más bien plantearon, que el trabajo es la fuente de toda riqueza. Y Carlos Marx, quien fuera hasta su adultez judío ortodoxo, puesto que era descendiente de judío, al igual que quien nos cuenta la parábola en cuestión, explicó lo siguiente: una araña ejecuta operaciones que semejan a las manipulaciones del tejedor, y la construcción de los panales de las abejas podrían avergonzar por su perfección a más de un maestro de obras. Pero hay algo en el que el peor maestro de obras aventaja desde luego a la mejor abeja, y es el hecho de que antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro. Al final del proceso de trabajo brota un resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en la mente del obrero. Es decir, un resultado que tenía ya existencia ideal. Fin de la cita. Pero miren, Jesús no especifica cuántos obreros conforman cada grupo, pero sí deja claro que el hacendado pagó el mismo salario a los obreros que trabajaron el día completo como a aquellos que solo trabajaron algunas horas, lo cual irritó a los primeros jornaleros que fueron contratados, porque aunque el patrón le pagó lo convenido, anoté esto, hermano, el patrón le pagó a ellos, a los primeros jornaleros, lo convenido. Ellos entendieron que el hacendado cometió
un acto de injusticia al pagarle a los que solo trabajaron algunas horas lo mismo que a ellos. Porque a ellos trabajaron todo el día. Pero el hacendado estaba solo efectuando un acto de generosidad, compasión y desprendimiento, hermanos. Cristo en esta parábola no deja nada a nuestra imaginación, sino que le dice a los que murmuraban, amigo, recuérdenme, hermano, que quienes murmuraban fueron los primeros trabajadores, el grupo primero que entró a trabajar de mañanita. Y murmuraban porque aunque estaban conforme, o digamos, hubiesen estado conforme a recibir el pago acordado, pero cuando ellos notaron que a ellos se les pagaba el mismo salario que a los que entraron horas antes de terminar el trabajo, se molestaron. Por ello, Cristo le dice, o más bien, el hacendado le dice, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle, oiga bien, hermano, como dice el hacendado, yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque soy bueno? Así, los últimos serán primero y los primeros últimos. Bueno, hermano, tenemos que irnos a una breve pausa, pero en breve continuamos con muchísimo más de 70 veces 7 y de esta reflexión interesante que nos trae esta parábola, los obreros de la viña. Adelante. 70 veces 7. Oye, Mauri, aquí se habla de Dios y sin rodeo. Gracias, mis amigos, por continuar aquí en este su programa 70 veces 7. Y bueno, y ustedes saben, al irnos a la pausa, estamos aquí en este rinconcito de nuestro estudio donde desarrollamos nuestra sesión sin hipocresía. Y hoy estamos analizando, estamos estudiando esta parábola importantísima que se llama Los trabajadores de la viña. Miren, no hay que perder de vista en toda esta historia, ¿verdad?, que estamos tratando hoy, donde nos revela aspectos del reino de los cielos, y es que lo dice la parábola, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, y al decir semejante está referido al hacendado y a lo que éste hace. Así que lo que cuenta nos revela aspectos del reino de los cielos y de la justicia divina del Dios Todopoderoso, hermanos. Cristo aquí nos deja claro que ni la mente ni la justicia de Dios es como la nuestra. Que el Señor no se rige por nuestra manera lógica de ver las cosas. Que Él tiene otros valores, otra ética, pero además que aprecia al que trabaja con denuedo por una paga justa y deja claro que en su viña recibiremos no lo que queremos o creemos tener derecho, sino lo que es justo. Que puede ser más que lo que prometió, ¿verdad? Nunca menos, hermanos. Además, esta parábola nos recuerda que hay trabajadores, pastores, me refiero a pastores en este momento, que solo trabajan por la paga. Pastores, profetas, artistas, misioneros, evangelistas, que para usted tenerlo en su iglesia necesita reunir sumas importantes de dinero y dársela como paga. Si no, no van, hermanos. Paga que además debe llamarse ofrenda, porque tampoco no es pagándole que usted está, aunque tienen su tarifa, sino que es una ofrenda que usted está dando, como si la ofrenda no fuera algo voluntario, algo que uno
no, nadie le establece a uno una cantidad. Ofrenda es una ofrenda y un diezmo, por ejemplo, es una paga. Un diezmo es una paga. Entonces el artista que tiene una cuota o el pastor que tiene una cuota, o sea, este obispo, o sea lo que sea, ese hombre está recibiendo, si lo pueden llamar un diezmo, porque el diezmo es paga y es obligación pagar ese diezmo, como te exigen artistas cristianos que te exigen una obligación de tú pagar una cantidad específica. No lo cuestionamos, pero es una paga, no es una ofrenda, como le quieren llamar. Y miren, aunque sabemos que una ofrenda es voluntaria y de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Por eso es que Dios continúa buscando hombres y mujeres que se den por el evangelio, servidores tenaces, esforzados y valientes, que se gocen en hacer la voluntad del que lo envió, cuyo principal objetivo es dar fruto. Hay pastores que solo se enfocan en el dinero, en ser reconocidos, exaltados, y se colocan títulos pomposos que aman, por otro lado, dominar y controlar las vidas de los demás. Y esa es su paga. Mas el que imita a Jesús solo busca exaltar al Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que lleve a cabo su obra, dijo Jesús en una ocasión a sus discípulos. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío?, preguntó aquel hacendado, que podríamos, ¿verdad?, ver como un tipo, un modelo de Dios. La Biblia Reina Valera, en el verso 15 de este capítulo 20 de Mateo, nos revela que la envidia hizo presa el corazón de aquellos hombres. La envidia, hermano, y la envidia que engendra resentimiento y rencor, porque es hija de personas ambiciosas que viven enfocadas en obtener cosas y tras ella no se doblegan ante los valores sublimes como son los valores del reino de los cielos. Recordemos que fue la envidia que llevó a los patriarcas a vender a su hermano José sin conmoverse por el dolor que causaron a su padre. Pero a ti, hermano, quiero decirte que nunca permitas que la envidia tome tu corazón, ni te mortifiques, porque veas que los incrédulos tienen muchos bienes y cosas en la vida. Ocúpate más bien de que tu vida sea un testimonio vivo ante los ojos de Dios. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Segunda de Crónicas 16:9. Pero me gusta más este verso como aparece en la Biblia Reina Valera, que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Para con Él, hermano. Cuando usted tiene su corazón perfecto para con Dios, el favor de Dios está sobre usted, hermano. Eso es lo que nos dice este verso. Recuerda, el corazón perfecto es para con Él, con Dios, no para con los hombres. La envidia, por ejemplo, daña, corroe el corazón. Si dejas que la envidia se entrone en tu mente, en tu corazón, el dolor y la desdicha ocupan todo tu ser. Y la envidia es un pecado capital, hermano, porque da origen a muchos otros pecados. Y te roba el corazón. Incluso la envidia se puede convertir en una enfermedad. Y es en esencia un sentimiento de inferioridad. El envidioso es un resentido. De manera que te alertamos, hermano, no permitas que la envidia se aloje en tu corazón. Trázate tus propias metas y esfuérzate por ellas. Si alguien ha obtenido el éxito en algo,
Alegrémonos, celebrémoslo y que eso nos sirva de incentivo, de motivación para nosotros lograr nuestras propias metas. El corazón nacido de nuevo es uno que se goza al vivir en los valores del reino de los cielos. Nacer de nuevo, mis amados, no es lo mismo que el arrepentimiento, aunque muchos lo creen así. Los que se arrepienten tienen la oportunidad de nacer de nuevo, pero muchos son atrapados por los sistemas religiosos y nunca llegan a nacer de nuevo. Ambos son salvos por gracia, pero la gran diferencia, y de eso es que nos habla esta parábola, lo muestran que el corazón del primer grupo de trabajadores se llenó de envidia porque solo servían al hacendado para obtener ganancia. Pero Dios quiere que nos gocemos en el trabajo que realizamos, como si este fuera nuestra principal recompensa, y que nuestro corazón busque con sinceridad que los demás reciban todo el bien que para nuestras vidas deseamos. Y especialmente cuando hacemos labores para la obra de Dios, especialmente cuando tenemos un programa como este, por ejemplo, especialmente cuando se es pastor, cuando se es evangelista, cuando se ministra la palabra de Dios, hermanos. La paga suya no es dinero, la paga suya debe ser el mismo trabajo que usted realiza para Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy tiene la iglesia, que todo el mundo anda tras una paga y que esa sea cuantiosa. Siempre digo que el cristianismo no es tan simple como se nos pinta, porque los cristianos nos toca nadar contra la corriente cada día, cada segundo y por todo el tiempo que nos toque vivir en este cuerpo de muerte. Recuerden que el reino de los cielos tiene un rey que ha establecido unos valores que no son como los valores del mundo y de hecho en ocasiones son contrarios a esos valores del mundo. También recordar es bueno que nuestra vida está hecha de valores. Es decir, hermano, lo que usted expresa, como usted actúa, como usted se manifiesta, lo que domina su vida son los valores, hermano. No es simplemente el cuerpo, sino los valores que le ponemos dentro. Y de eso se trata el nacimiento de nuevo, llenarnos de los valores del reino de los cielos. Cuando nos llenamos de los valores del reino de los cielos, entonces servimos al Señor con el corazón, con el deseo de agradarle, con el deseo de exaltarlo, con el deseo de glorificar a nuestro Dios. Y además de eso, practicamos el amor a la manera de Cristo, hermano, como Él nos enseñó. Que amar es amar al prójimo. En el cristianismo es así, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dándonos, hermanos. El cristiano está llamado a darse. No sé de dónde han sacado todo esto de la llamada teología, lo cual no es ninguna teología, sino una doctrina, se le puede decir, una doctrina de la prosperidad inventada por un grupo de hombres que han encontrado trucos en el Evangelio para decir, ¿verdad? Y para enriquecerse. Y estamos todos, hermanos, todo el cristiano está llamado a ser próspero, trabajando, esforzándose, pero no en base al Evangelio, no en base a predicar la palabra de Dios, no en base a ponerle precio y a sacarle de los bolsillos a los creyentes por cada ocasión, por cualquier cosa, por cualquier excusa. No. El ministerio, la iglesia o el ministerio de Cristo Jesús recibió muchas ofrendas, pero no era para acumularla, hermano. No era para construir edificios. Jesús no construyó ningún edificio, ni ninguno de los apóstoles construyeron edificio, hermano.
No, ese dinero se acumulaba para dárselo a los pobres, a los necesitados, a los hambrientos y para garantizar el cumplimiento de la Gran Comisión. Para garantizar el cumplimiento de la Gran Comisión es que la iglesia recibe ofrenda y la que reciben diezmo también, el diezmo. Bueno, hermano, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero es importante, hermano, que entendamos que el Señor en esta parábola nos enseña a los cristianos que no debemos ponerle precio a nuestro trabajo. Porque Él dice, cuando empieza la parábola, que el reino de los cielos es semejante. Y vemos como unos obreros exigen un salario. Y a la postre se le paga salario, el salario que exigieron. Pero hay otros que no lo exigieron, se fueron a trabajar y recibieron lo justo. Si usted quiere recibir lo justo de Dios, no de los hombres, sino de Dios, no le ponga precio a su trabajo para Dios, hermano. Vamos a pausa y en breve continuamos con muchísimo más de 70 veces 7, hermano.